Perfecto. Bien, yo estoy llegando, y se los transmito a ustedes, a la conclusión o a la edad. Bueno, no me considero viejo, recién tengo 40 años, soy joven todavía, me siento como de 20, pero estoy llegando a ese pensamiento donde digo, ¿qué voy a dejar yo a mis hijos? Si bien sabemos que el Señor viene ya, está muy cerca, ¿cierto? Y lo vemos en las noticias. Pero de todas maneras me pregunto, ¿qué de ejemplo estoy dejando yo a mi hijo? ¿Qué de impacto? ¿Qué quede algo marcado en su corazón, en su mente? Mi papá hacía esto, mi papá hacía esto, mi papá hacía esto. Y eso a mí me marcó como hijo de Boris. ¿O qué legado, qué impacto estoy dejando en la vida de los que me rodean, en la vida de todos ustedes? Y no crean que cada día que pasa en la semana, siempre me siento a pensar cuando estoy en meditación, antes de descansar, a veces no sé si no puedo dormir, duermo muy tarde, pienso muchas cosas. ¿Qué más tengo que hacer? Señor, ¿qué más hago? ¿Cómo va a funcionar esto? Yo no quiero hacer mi voluntad. Cada vez que voy a compartir tu palabra, yo no quiero hacer mi voluntad. Porque si yo voy a cometer error para llevar a las personas a que cometan error, entonces mejor deténme ahí nomás y yo no quiero seguir. El día que yo esté en tu presencia, por tu misericordia, no por mis obras, no por lo que yo pueda hacer, no quiero, le digo así, no quiero que me digas, hiciste mal esto, hiciste mal lo otro, no debiste hablar esto o no debiste hablar lo otro. Yo siempre le pido todas las noches eso al Señor. Y yo sé que Él me escucha. ¿Por qué? Porque yo los amo. Y tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Y yo quiero ser salvo. Yo quiero ser salvo. Yo quiero gozarme en la presencia de Dios. Yo quiero conocerlo en persona, de ese Jesús que todo el mundo habla, de aquel que murió en la cruz por nosotros. Yo quiero conocerlo. Yo quiero verlo cara a cara. Amén. Quiero ver a esa persona. Quiero verlo a Él, al quien está cambiando mi vida, al que ha formado Ejad, porque no es mi obra, es Él el que hace la obra. Yo quiero verlo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas ese privilegio de ver a Dios? Después de tantos años, tengo que leer la Biblia, Señor, ahora no entiendo, tengo que orar, me da flojera, estabas orando y te quedabas dormido, y llega el momento que todo se acabó y estás en la presencia de Dios. Y como compartió nuestra hermana Yemima hace 2 domingos, que Él diga, hey, yo te conozco. ¿Te imaginas? Que Él te diga, hey, sí, tú, el que está atrás en la fila del 11º millón, es ahí, pasa aquí adelante. Porque yo sé que muchos cristianos vamos a estar ahí en tu presencia. Yo sé que muchas personas vamos a estar ahí. Pero de todos esos millones y millones, hey, yo te conozco, tú eres Eloy, Celeste, Camilo, ¿no? Yo te conozco, Enrique, pon tu nombre ahí. Ivette, Marco, Ángelo, tú empezaste con el celular, ¿te acuerdas? Ajá, yo te conozco. Pero no te conoce por lo que tú has hecho, te conoce por tu corazón. Porque todas las pruebas que tú pasabas y sufrías y decías, ya no puedo más, sacabas fuerza, te apoyabas en Jesucristo y te levantabas. A eso llego siempre todas las noches pensando. Y a veces cuando estoy comiendo y mi esposa me dice, ¿qué estás pensando? De verdad, me quedo congelado como la computadora un momento. ¿Qué estoy dejando a mi hijo de impacto? ¿Qué estoy dejando a los que me rodean, a ustedes de impacto? Para que ustedes puedan llegar a hacer lo mismo. ¿Qué legado les estoy dejando? Aunque sea un poquito, creo que les estoy dejando. El tema del día de hoy: legado. ¿Qué significa legado? Legado proviene de la palabra en latín, no hebrea, no griega, de la palabra latín legatum. Lo deletreo: L-E-G-A-T-U-M.
arriba de la A una rayita, T-U-M, legatum, ¿ok? La palabra legado proviene del latín legatum, que significa aquello que deja un testamento o una misión. Entonces, el legado significa aquello que deja un testamento o una misión, sea material o sea de valores. Ahora, vamos a darle un significado más profundo a esta palabra legado. Es el aporte espiritual, emocional, cultural que se transmite de padres a hijos. Pero también es el impacto que se deja en los corazones y carácter de las personas por medio del ejemplo y la enseñanza. Repito la segunda parte. Pero también es el impacto que se deja en el corazón y carácter de las personas a través del ejemplo y de la enseñanza. Ahora, en este tema de legado, lamentablemente hay dos tipos de legado. ¿Alguien tiene una idea? Hay dos tipos de legado, hay dos tipos de impacto, hay dos tipos de aporte, hay dos tipos de descendencia, hay dos tipos de linaje. Todo eso es legado. Hay dos, positivo y negativo. Amén. Hay dos tipos de legado o linaje, positivo y negativo. Así que vamos a empezar primero por negativo, siempre por las malas noticias. No es mala noticia, al contrario, nos va a despertar. Entonces les invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 4, del versículo 1 al 8. Toda cosmovisión que existe en el mundo conocen esta historia, ¿cierto? Y nosotros también la conocemos. Génesis capítulo 4, del versículo 1 al 8. Leen junto conmigo, ¿ok? Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, atentos con esta lectura por favor, ¿ya? Dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ojo con esa palabra, ¿ya? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Ojo con esos versículos. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Repetimos verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado, ¿qué dice? Está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Quédense grabados en todo esto, lo que vamos a hablar del legado negativo, en estos tres versículos, el verso 5, el verso 6 y el verso 7. Vamos a repetirlo para que se nos quede en la mente, por favor. Verso 5, verso 6 y verso 7. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y que dice, decayó su semblante, o sea, se quedó triste, ¿ok? Triste. Punto número 1.
Dice Dios, si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. 3 cosas: tristeza, arrepentimiento y determinación. En esos 3 versículos quiero que se graben esas 3 palabras: tristeza, arrepentimiento y determinación. ¿Ok? Porque luego al final de este legado negativo les voy a pedir que lo recuerden. Estos versículos 5, 6 y 7: tristeza, arrepentimiento y determinación. Perfecto. Ahora, del versículo 9 al 15, yo lo resumo para no leerlo tanto. El Señor Dios, Jehová, le dice: Caín, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama desde la tierra hacia mí. ¿Qué le responde Caín? Yo no soy su guardaespaldas. Él ya es mayor. Yo no tengo por qué cuidarlo. ¿Qué estará haciendo él? Sabiendo que Dios conoce lo que había hecho. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has matado, asesinado a tu hermano? Ahora serás maldito, serás errante de esta tierra donde ellos estaban trabajando, y lo expulsa, ¿cierto? Entonces Caín sale expulsado de la tierra donde ellos habitaban, el territorio que estaban sembrando, prácticamente al desierto, como un nómade. ¿Qué es un nómade? Una persona sin sentido, perdido, que no tiene nada. ¿Ok? Entonces vamos al versículo 16 al 17. Dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Ojo que no es Enoc del que conocemos, no es Enoc del que caminó con Dios, ¿ok? Y conoció y dio a luz a Enoc. ¿Y qué dice? Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo. ¿Cómo llamó a esa ciudad? Enoc. Yo sé que en estos momentos se están preguntando, hermano Boris, ¿qué tiene que ver esto con el legado negativo? Yo sé que todavía no están entrando, pero vamos entrando poco a poco. ¿Qué hizo Caín? ¿Hizo algo bueno? No hizo algo bueno Caín, ¿cierto? Perfecto. Luego Caín salió de la tierra y conoció a su mujer. Y yo quería aprovechar este momento porque yo sé que muchos se preguntan de dónde salió la mujer de Caín, ¿cierto? Si solamente se nombra a Caín y a Abel, ¿de dónde salió? De los hijos de Adán y Eva. ¿Hermana Sonia? De los hijos de Adán y Eva. De los hijos de Adán y Eva. Exacto. Pero solamente se nombra a 2. ¿Pero por qué se nombra a ellos 2? No es que sean los principales, sino que fue el primer pecado, fue el primer asesinato de la Biblia. Y no solamente eso, sino que de Caín viene un legado. De Caín viene un linaje, de Caín viene una descendencia. Por eso se nombra eso en la Biblia, ¿verdad? Pero voy a hacer un paréntesis para explicarles. La esposa de Caín fue una hermana. Ahora ustedes dirán mucho, pero eso es incesto. ¿Qué es incesto? Cuando se acuestan entre propios familiares. Pero eso estaba permitido hasta la ley de Moisés. ¿Ok? Eso estaba permitido hasta la ley de Moisés. Pero, ojo, pero, ¿cómo comprobamos eso? ¿Cómo comprobamos que eran más mujeres? ¿Se acuerdan cuando leímos el primer versículo del capítulo 4 y les dije, atentos con esto? Por voluntad, es como decir, por fin me salió un varón. ¿Por qué? Porque ¿qué había sucedido antes? Adán y Eva fueron expulsados del jardín. ¿Y qué le dijo el Señor? La simiente de esta mujer te diré en la cabeza. Y Eva estaba esperanzada que mi hijo, mi descendiente varón, va a aplastar a la serpiente, al que me hizo caer, al que me hizo salir del jardín, de todo lo que yo había logrado. Estaba con ese ímpetu, con ese deseo, pero le salían mujercitas. No estoy negando a las mujeres, ¿qué les pasa? Al contrario, yo sé que admiro bastante a las mujeres.
Entonces, por eso ella en ese versículo dice, por fin, por voluntad de Jehová, me ha dado varón. Por voluntad de Jehová, por fin me ha dado un varón. Pero lamentablemente del que supuestamente había puesto como era el primogénito varón, todo ese ímpetu de Eva salió siendo otro tipo de linaje. O sea, al contrario. Pero luego le nació Abel. ¿Y qué sucedió? Lo mataron. Cortaron el linaje bueno. Porque Satanás sabía que la simiente de esa mujer, toda la descendencia, toda esa descendencia, todo ese linaje, todo ese legado, iba a ser el que iba a derrotarlo. Y Satanás iba a hacer lo imposible para que eso no suceda. Ya sabemos quién es el que lo derrotó, ¿cierto? Jesucristo. Todavía no llegamos ahí. Entonces, pero el Señor solamente decía, aprobaba el incesto por ahora, porque le dijo, multiplíquense y expandan, que sojuzguen la tierra, ¿cierto? Sojuzgan la tierra. O sea, gobiernen la tierra, expándanse por toda la tierra. Pero no dijo que hagan poligamia. No dijo, ten más mujeres. ¿O sí dijo? Había permitido el incesto, pero no que tengan varias mujeres. Génesis 2:24. Ahí nomás está, léanlo. ¿Qué dice Génesis 2:24? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a sus mujeres, a su mujer, y los dos serán dos carnes, tres carnes. No, una sola carne. Una sola carne. No hay poligamia. Ahora, ¿cómo más también sabemos que Dios permitió más mujeres? Yo les doy un ejemplo, y esto va en el argumento de los LGTB+, cuando se debate con ellos. Una mujer y tres hombres. Déjenla en un campo. No hay nadie en la tierra, solamente están ellos. ¿Cuánto tiempo se va a demorar para multiplicarse? Pero la mujer va a embarazarse de uno, esperar un año hasta que crezca, se recupere. Luego 2 años, 3 años, y uno por uno. ¿Y si se muere? Pero ¿qué tal si hay un hombre y 3 mujeres? ¿Se dieron cuenta? Entonces Dios es tan sabio, Dios es tan inteligente, Él ama su creación. Por eso después se dice, por voluntad por fin me nació un varón. ¿Cuántas mujeres habrán nacido? No sabemos. No podemos dar números exactos. Estoy dando un ejemplo concreto para que tengan una idea más o menos por qué había más mujeres. ¿Por qué Caín, cuando salió expulsado, ya encontró mujeres? Y hasta ahora hay más mujeres que hombres. Hasta ahora es que Dios es inteligente. ¿Me entienden? Él ha querido que su población se multiplique. Entonces, ya me entendieron, ¿cierto? ¿De dónde salió la mujer de Caín? Perfecto, para que no tengan esa duda. Yo quería que sepan eso. Ahora, Génesis 5:4. Antes de entrar a la poligamia, repito, ¿no es ahí? Dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró, ¿qué dice? Hijos y hijas. ¿Ok? Es un contexto más grande, pero lo estoy resumiendo nada más, tocando ese verso. Adán tuvo hijos e hijas, ya resumido yo, ¿ya? Resumido. Entonces, ahora, ¿por qué digo que Dios no permitió la poligamia? Y citamos Génesis 2:24, que debe unirse el hombre a su mujer y los dos ser una sola carne. Porque el linaje de Caín no cumplió eso. ¿Lo comprobamos? Verso 17 del capítulo 4. ¿Lo tenemos? Perdón, desde el 18. Porque ya sabemos que Caín
edificó una ciudad para su hijo Enoc, ¿cierto? Del verso 18 al 24 dice: y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí, ¿cuántas? ¿Cuántas? ¡Qué barbaridad! Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada, el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Yubal, y atentos con esto, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. El padre de la música que en la tierra. Verso 22. Y Sila también dio a luz, atento con la idolatría, a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec. ¿Con qué autoridad lo dice? Escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe, y 7 veces será vengado Caín. Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Poligamia. Pero yo sé que todos los que saben de Biblia se van a preguntar lo que sucedió más adelante con la poligamia en los hijos de Dios. Abraham tuvo 2 mujeres. Isaac tuvo más mujeres. Jacob tuvo más mujeres. Hermano Muri, ¿qué pasó aquí? Salomón. Bueno, no, Salomón ya es otra cosa. Es un tema. Dejemos a Salomón, por más que fue sabio, a un costadito. Porque Salomón es un tema aparte. Ya se pasó, ya tuvo 1000. Sí. Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué sucedió con ellos? Tuvieron más mujeres. Poligamia. ¿Qué les explicamos a la gente que te refuta esto? Yo siempre cuando voy a hablar un tema, vengo preparado porque sé que realmente me quieren agarrar por aquí. ¿Entiendes? Tenemos que estar preparados. O sea, Dios está en contra de la poligamia de Lamec, ¿cierto? Hijo de Caín, pero no en contra de Isaac, Abraham y Jacob. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo? Por la herencia. ¿Ya? ¿Van por ahí? ¿Alguien más? El linaje de Caín, de Lamec, ¿qué hacía? Idolatría, asesinato, poligamia, la música. Lamec quería que sus esposas entendieran que si no le hacían caso a él las iba a asesinar. Lo estamos leyendo. Voy a matar a tal persona y voy a matar a aquel que me golpeó. Les hizo decir, venid, oíd mujeres, le está diciendo, vengan, oigan mujeres, presten acá atención. Voy a matar a este y a este. Como diciendo, si ustedes no me hacen caso, les va a suceder lo mismo que les va a suceder a estos 2 que voy a matar. O sea, también a ustedes 2 las voy a matar. ¿Ya me van entendiendo? Pero Abraham, Isaac y Jacob tenían esa poligamia. ¿Por qué? Porque tenían que cuidar el linaje de la familia y también el linaje de las tribus. Todo era un propósito. Pero Abraham, Isaac y Jacob no trataban de esclavas a sus esposas. En el caso de Lamec, ¿se dieron cuenta? Abraham, Isaac y Jacob no idolatraban a nadie, no idolatraban otros dioses, no explotaban a la gente, no maltrataban a la gente. Lamec explotaba, idolatría y explotaba a la gente. Ya saben cuál es la diferencia. Pero eso solo se permitió hasta Moisés. Nada más. Porque después Jesucristo también en el Nuevo Testamento volvió a tocar este tema. Y él mismo citó el Génesis 2:24. Eso lo podemos ver en el libro de, aquí lo tengo, Mateo capítulo 19, versículo 5. Pueden buscarlo y leerlo si desean.
O alguien que lo lea. ¿Qué dice? El hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Moisés dijo eso lo mismo, y perdón, ya calmó con la poligamia, y Jesús también lo confirma en el Nuevo Testamento. Perfecto. Entonces, yo creo que sí me están entendiendo cuál es el linaje de Caín. Asesinato, idolatría, explotación, lujuria con las mujeres, abuso con las personas. Ese es el linaje, ese es el legado que está dejando Caín con todos sus hijos. Y todos sus hijos están haciendo lo mismo. Y Caín construyó una ciudad en nombre de su hijo. Y Caín siempre renegaba de Dios. Por eso de ahí empieza esa que se llama el Sigurat. ¿Han oído los Sigurats? De donde sale la cultura de los sumerios. ¿Ya? Los Sigurat, esos tipos, los mayas, su pirámide de los mayas. ¿Ya? Y de ahí viene el tema de la Torre de Babel más adelante. Más adelante todavía. ¿Me dejo entender? Entonces, ese es el linaje de Caín. Un linaje corrompido, un linaje que te lleva a más errores. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Les dije que se grabe más o menos el versículo 5, 6 y 7, ¿cierto? Del capítulo 4. Arrepentimiento. ¿Qué más? Tristeza. ¿Y por qué les dije eso? Porque el mismo Dios le dice, cuando Él le rechaza la ofrenda de Caín, y acá quiero que todos presten atención, porque acá se engloba esto, Dios le dice, ¿por qué se congoja tu alma? O sea, ¿por qué estás triste? Caín estaba triste y renegando, como un niño. Dios no aceptó mi ofrenda, estaba llorando y estaba con cólera. ¿Y por qué estaba con cólera? Mira lo que le dice el verso 5, 6 y 7. El verso 6. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué estás renegando? ¿Por qué estás tan triste? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Dice, ¿ves? Cuando un niño, cuando no le cumplen sus cosas, está así como renegando, algo así, ¿me entienden? Verso 7. ¿Qué dice? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, si te arrepintieres, ¿no serás perdonado? Si te arrepientes, ¿no serás perdonado? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no te arrepientes, o sea, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El resentimiento, la cólera, está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Lo que estás fabricando, maquinando en tu mente, porque a ti no te acepté la ofrenda y sí la acepté a tu hermano Abel, y a lo que estás maquinando, eso se te va a cumplir. Ese deseo que tú sientes se va a hacer. ¿Por qué? Dice a continuación, y tú te enseñorearás de él. O sea, vas a lograr el cometido que tú estás deseando. ¿Y qué estaba deseando en el corazón de Caín? Envidia, cólera, matar a su hermano. ¿Por qué a él sí le aceptaron la ofrenda y por qué a mí no? Estaba triste, rencoroso. Por eso hay mucho sicariato, porque muchos maltratan a sus hijos. Y los hijos viven en tristeza y con resentimiento. Me voy a vengar. Caín sentado seguro por un costado, me voy a vengar. ¿Y Dios qué le dice? ¿Por qué se ha ensañado tu rostro? ¿Por qué estás decaído? Si te arrepintieras de lo que me has presentado, y vas y buscas lo mejor y me lo presentas, ¿acaso no serás enaltecido? Si te arrepientes de lo que has hecho, ¿no serás enaltecido? Si te arrepientes de lo que estás pensando, ese pecado que tú estás deseando no lo vas a cometer. ¿Por qué? Porque si simplemente estás triste y no te arrepientes y estás ahí acumulando rencor, esa tristeza va a hacer que tú cometas un error más grande. Cuando tú pecas y dices, he pecado y te sientes ahí con cólera, con todo, y no te arrepientes, ese pecado va a traer algo más grande.
Sigues en lo mismo, algo más grande, algo más grande. Si alguien te ofendió y tú no perdonas, vas a seguir cometiendo un error cada vez más grande. Más grande y más grande. Y eso es lo que el linaje de Caín arrastra hasta hoy en la actualidad. Ese resentimiento, esa falta de arrepentimiento, esa falta de perdón, esa falta de decir, sí Señor, está bien, lo hice mal, no te presenté bien, voy, lo boto eso, voy a sembrar mejor, voy a cosechar mejor, ay, acá está lo mejor, eso le voy a presentar al Señor. Toma Señor, ahí está lo mejor. Esa persona te ofendió, Señor, ya está bien, esa persona me ofendió, lo perdono, por favor, Padre, ayúdame a ser una mejor persona y no tener rencor con esa persona. Yo no quiero tener más rencor, quiero ser libre, quiero sentirme libre, porque si no todo el rato vas a sentir así, te vas a sentir encarcelado, aprisionado ahí. Vas a seguir preso, nunca vas a ser libre. Y lo que influye alrededor tuyo tiene que ver también, porque la mayoría de personas con el linaje de Caín están preocupados más en sus cosas de la casa. Hablo mundanamente. ¿En qué están preocupados? En sus propias cosas, construyendo casas, persiguiendo valores herméticos. ¿Qué significa valores herméticos? O sea, valores que están fuera, lo dejan afuera a Dios, que Dios no tiene nada que ver en sus vidas. ¿Qué más? Todo por no levantarse y arrepentirse. Por el que el estar triste sin arrepentimiento te llevará a un error peor. Vuelvo a repetir. Estar triste sin arrepentimiento te llevará a un error peor. Gózate en el Señor. Dile que te ayude. Perdona. 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 No sigas el linaje de Caín, porque te va a llevar a otras cosas. Te va a llevar a cometer errores peores. Pero no todo está perdido. Linaje número 2. Linaje positivo o del hombre silencioso. ¿Por qué se dice linaje positivo del hombre silencioso? Porque en la Biblia hay un hombre que no habla. En la Biblia hay un hombre que no habla, pero su vida habla por él. Hay un hombre que no habla, pero su vida habla por él. Un hombre que su legado no está en palabras escritas, sino en lo que su descendencia hizo. Yo sé que ustedes lo saben. ¿Quién es? Génesis capítulo 4. Ahí seguimos, no se preocupen. Ahí lo van a ver. ¿Qué? Sed. Versículo 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Sed. Porque Dios, dijo Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Sed también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. ¿Habló más Sed? ¿Se habló más de Sed? No se habló nada más. Pero miren lo que dice a continuación. Leamos otra vez el verso 26. Y a Sed también le nació un hijo y le llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Caín quiso, Satanás quiso destruir el linaje del cual iba a venir Jesucristo. La simiente que va a destruir la cabeza de Satanás. Mató a Abel, uno que empezó la adoración a Dios con las ofrendas. Pero Dios en su misericordia dijo: Satanás quiere derrumbar mis planes. Este es bien terco, ¿no? Me ha visto en persona, luego me traiciona y aún así quiere destruir como sea. Pero bueno, mandó a Set en reemplazo
Abel. Y en esos años que había sucedido, porque Adán tuvo a Set a los 130 años, imagínate, 130 años lo tuvo a Set. Adán murió a los 930, por si acaso. Adán murió a los 930 años. A los 130 años los tuvo a Set. Y después, en esos 100 años después que los tuvo, Set comenzó a buscar nuevamente de Dios. Y lo que Set hizo fue transmitirle a su hijo Enos y al resto de los hombres nuevamente de volver a la adoración a Dios. Pero ¿qué hizo Caín cuando le nació su hijo? Le construyó una ciudad y le puso su nombre Enoc. Eso hizo Caín. Le nació su hijo Enoc y le puso una ciudad. Set le nació su hijo y le dijo: vamos a adorar a Dios nuevamente, vamos a predicar la palabra al resto de hombres. El hombre que nunca habló en la Biblia, pero su descendencia y su legado. Por eso les digo, ¿qué impacto estaba dejando yo en mi hijo? En mi descendencia y en ustedes, en las personas que me rodean. ¿Qué impacto les estoy dejando? ¿Qué legado les estoy dejando? No es que voy a morir. ¿Qué legado les estoy dejando? El hombre que nunca hablaba, que no hacía nada, entre comillas, pero hizo que muchos hombres comenzaran a adorar nuevamente. Vamos a repetir este versículo otra vez. Dice: y a Set, 26, también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Caín, vuelvo a repetir, nombró la ciudad con el nombre de su hijo. Set, a diferencia, influenció a las personas a clamar el nombre del Señor. Set y su hijo Enos reanudan la adoración a Dios. Set representa la esperanza y la restauración después del pecado. Vuelvo a repetir, Set representa la esperanza y la restauración después del pecado. Qué tremendo, ¿no? De una persona que no se habla nada. Solamente que nació, solamente que tuvo su hijo, y cuando tuvo su hijo los hombres comenzaron a invocar a Dios. El hombre en silencio. ¿Está tu testimonio hablando más de ti que cuando tú compartas el evangelio? ¿Saben las personas que tú eres cristiano, cristiana? ¿Saben las personas que tú eres diferente? ¿Saben? A veces el silencio habla más. Como la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pedro no decía nada. Pedro caminaba y su sombra sanaba. Pero no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era el Espíritu Santo que estaba en él. Esto significa que por su ejemplo, o sea, por el ejemplo de Set, su familia volvió a buscar a Dios. Su vida silenciosa dio inicio a una línea de adoradores, no de guerreros o constructor de ciudades de manera hermética. O sea, guerreros y constructores de ciudades de manera hermética. ¿Por qué? Porque no tenían en consideración a Dios. Caín, cuando construyó su ciudad, ¿invocó a Dios? Él peleaba, hacía sus guerras, peleaba por Dios. Instruyó a sus hijos a que busquen de Dios. Digamos que tenía la poligamia, pero no instruía a sus esposas para que busquen de Dios. Era todo lo contrario. Pero Set era una vuelta de 360 grados. Mientras que Caín levantó una ciudad terrenal, y grábense esta frase. Mientras Caín levantaba una ciudad terrenal, Set levantó una ciudad espiritual de fe hasta Jesucristo. Mientras Caín levantaba una ciudad terrenal, Set levantó una ciudad espiritual de fe hasta Jesucristo. Hasta Jesucristo. Porque saben que Jesucristo desciende de Set, ¿cierto? ¿Sí?
¿Quieren comprobarlo? ¿Rapidito? ¿Sí? Mateo capítulo 5. Perdón, Lucas capítulo 3, versículo 23. Versículo 23, pero vamos a correr para no leer toda la descendencia porque es larga, ¿ok? ¿Qué dice Lucas capítulo 3, versículo 23? Solo el 23 primero. ¿Qué dice? Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Y si se dan cuenta, vienen varios descendientes, ¿sí? ¿Cierto? O mejor dicho, ascendientes, ya mejor, porque estamos regresando al inicio. Entonces vamos de frente al verso 34 al 38, para no hacerlo tan grande. Del verso 34 al 38. Hijo de Jacob, hijo de Isaac, ¿qué más? Hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Regau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfajax, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, no es Lamec de Caín, por si acaso, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, el que caminó con Dios, el que fue arrebatado, hijo de Yaret, hijo de Malaleel, hijo de Cainán, hijo de ¿quién? Enos, hijo de Por eso Satanás quería destruir el linaje. Por eso Satanás hizo que mataran a Abel. Desde Set hasta Jesucristo está el linaje. Ya ustedes lo leen en casa, porque es bien larito. Ustedes lo leen en casa. Todo el capítulo 3, del versículo 23 al versículo 38 lo leen en casa. ¿Ok? Ahora, yo les pregunto algo. ¿Qué ciudad estás levantando? ¿Qué ciudad estamos levantando? O mejor dicho, ¿a cuál legado tú perteneces? ¿A cuál legado perteneces? Ojo que no me vas a responder. Analiza. Si sigues triste, con resentimiento, con rencor, ya sabes en qué legado estás. Pero si estás triste, te has arrepentido y has perdonado, estás en el linaje de Set, o sea, de Jesucristo. ¿En qué linaje te encuentras? Quizás muchos van a decir, bueno, yo no estoy en ningún linaje, yo estoy neutral. No, señores y señora, no hay linaje neutral, solo hay dos. Hay dos tipos de linaje o dos tipos de humanidad. El que dice, no hay Dios, que hace sus propios dioses y que tratan de llegar a Dios a su propia manera, esa es una persona. O el que llega a Dios por la manera de Dios. Vuelvo a repetir, solo hay dos tipos de humanidades: el legado negativo y el legado positivo. El negativo es que dice que no hay Dios, que él mismo dice que él mismo crea sus propios dioses, o que tratan de llegar a Dios por su propia manera. Están en uno solo. O el linaje positivo, el que llega a Dios de la manera que Dios ha dispuesto. ¿En cuál de los dos pertenecemos? No hay neutral aquí. No hay neutral. O eres cristiano o no eres cristiano. Así de simple. O eres cristiano o no eres cristiano. Y termino con esto. Yo sé que en nuestras familias ejercen influencia sobre nosotros. ¿Cierto o me equivoco? Sí o sí nuestras familias ejercen influencia sobre nosotros. Pero nuestras familias no determinan nuestras decisiones. Estoy hablando cuando eres mayor de edad.
porque el niño sí o sí tiene que sujetarse. Nuestras familias influyen mucho, pero ellos no determinan nuestras decisiones. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que nacen en familias cristianas. Hay muchos que nacen en familias cristianas, en cunas cristianas, pero luego se convierten a ateos y a panteístas. Se alejan de Dios. Pero ¿sabes cuál es el otro lado? Y yo sé que hay muchos aquí. Yo sé que hay muchos aquí. Yo sé que hay muchos aquí que son los primeros cristianos en su familia. Hay muchos aquí que son los primeros cristianos en su familia, o que quizás han sido los primeros cristianos en su familia también. Pero hay muchos aquí que son cristianos, los primeros cristianos en toda su familia. Pero también hay muchos aquí que son como Set. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque han hecho, y ven, que sus familias vuelvan a invocar el nombre de Dios. Hay muchos aquí que son como Set, que han hecho que sus familias vuelvan a invocar el nombre de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo les quedó el ojo? Hay muchos así aquí que son cristianos por primera vez, los primeros cristianos de su familia. Y bien por eso. Ahora estás en tu labor, en tu misión de ser la luz de tu familia. Que nadie te pague. Y nosotros estamos aquí para mantener esa llama encendida. Amén. Acuérdense que el otro año va a ser diferente. El otro año va a ser diferente. El otro año va a ser diferente porque no queremos que esa llama se apague. Y vamos a trabajar duro por ello. Pero recuerden que muchos de aquí somos como Set. Y me incluyo en ello. Me incluyo en ello. Que hemos activado nuevamente, hemos restaurado nuevamente la oración a nuestro Señor. Hemos hecho que nuestras familias sean restauradas y empiecen a buscar a Dios nuevamente. Eso hemos hecho y son muchos aquí. Somos muchos aquí. Somos muchos aquí. Así que les animo a ser del linaje de Set, que es el linaje de Jesucristo. Amén. Amén. Pongámonos de pie.